decía el hermano Mario, pues es un privilegio poder estar aquí en esta tarde con todos vosotros, y a la vez también es una responsabilidad el predicar la palabra de Dios. Siempre es una responsabilidad, y quizás sea una de las, no me gusta decirle trabajo, pero una de las actividades o ministerios más peligrosos que haya, ¿verdad? Y por eso es una responsabilidad. Es peligroso porque es importante predicar la palabra de Dios en su verdadero contexto, en su verdadero significado, ¿verdad? Y por eso es un privilegio, pero a la vez también es una responsabilidad. En esta tarde, pues me gustaría compartir con vosotros un pensamiento que vino en esta semana a mi corazón. La verdad es que Dios habla hoy, ¿verdad, hermanos? Dios habla. Dice en el libro de Job que Dios habla de diferentes maneras, pero el hombre muchas veces no entiende, ¿verdad? Y es importante entender, es importante prestar atención, porque Dios habla constantemente. Dios nos está hablando. Nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de otros hermanos, nos habla por medio a veces de sueños, nos habla a veces por otras personas, por otras situaciones, ¿verdad? Y es importante estar atento a la voz de Dios. Y yo esta semana estaba pensando en qué compartir, ¿verdad? Que era una palabra que no sé si es un reto o no es un reto, como decía el hermano Mario, pero lo que está claro es que la palabra de Dios nos tiene que hacer reaccionar, ¿verdad? No venimos aquí a entretenernos, venimos aquí a prepararnos, ¿verdad? Para la vida, para enfrentar cada día, para alimentarnos de su palabra, de su presencia. Muchas veces somos alimentados por medio de la alabanza, ¿verdad? La alabanza te alimenta, te pone en una relación con Dios, ¿verdad? En una cercanía, en una presencia, ¿verdad? En un tiempo con Dios. Somos alimentados también por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es importante. Yo estaba pensando en esta semana en qué palabra poder traer aquí a vosotros, de ánimo, ¿no? Y claro, pues, como decía el hermano Mario, hoy es el día 30 de diciembre, ¿verdad? Y a veces en estas fechas empiezas a pensar, ¿no? Ya se acaba un año, ¿no? Estamos cerca, mañana es el día 31 de diciembre y acaba el 2018, ¿verdad? Pero si piensas un poquito, fue antes de ayer cuando estábamos en el día 30 de diciembre del 2017, ¿eh? ¿Te acuerdas? Fue ayer, ¿no? Y cuando te quieras dar cuenta, muchos de nosotros, los que Dios quiera que estaremos el año que viene y diremos, es 30 de diciembre del 2019, ¿verdad? Y yo pensaba en esto, ¿no? En el tiempo, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? El tiempo pasa muy rápido, el tiempo no se detiene para nadie, ¿verdad? Solo hay un hecho, en esta semana estaba pensando en ello, donde la Biblia nos dice, nos relata que el tiempo se paró, ¿sí? En el libro de Josué, nos dice que Dios paró el tiempo por el pueblo de Israel. Pero la verdad es esta, que el tiempo no para ninguno. Yo estaba pensando en un versículo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, para empezar, donde dice que Jesús predicaba en esta manera y decía, el tiempo, ¿qué? Se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Y muchas veces oímos hablar respecto al reino de Dios, oímos hablar sobre un arrepentimiento que es necesario, por supuesto, y de un creer, pero que pocas veces pensamos en el tiempo. Y el tiempo pasa muy rápido. El tiempo, cuando te quieres dar cuenta, ha pasado un año, ¿sí o no? 30 de diciembre del 2018, pero recuerda esto, el año que viene, el 30 de diciembre del 2019, vas a decir, wow, ya estamos en diciembre. Es increíble cómo pasa el tiempo, porque el tiempo no espera, el tiempo no para, ¿verdad? Y la vida del hombre, nos dice la palabra de Dios,
en el capítulo, en la carta a Santiago, capítulo 4, ¿qué nos dice que es la vida del hombre? ¿Cómo es la vida del hombre? Como la flor del campo, ¿no? Pero también aquí en el libro, en la carta a Santiago, capítulo 4, versículo 13, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto es la realidad. La vida del hombre es como una neblina. Antes estaba hablando con una hermana y hablábamos de enfermedades, y yo le decía: mira, ya estoy en mis 50 y quieras o no, vienen los achaques, ¿sí o no? Porque la vida no para. Para mí llegar a los 50 ya es mucho, es increíble, ¿verdad? Por el tipo de vida que yo llevé anteriormente. Yo no creía que iba a llegar a los 30, ¿verdad? Es más, deseaba no llegar a los 30, pero por la gracia de Dios, estoy en mis 50 y ojalá que llegue a muchos más, ¿no? Pero está en su voluntad. Esta es la realidad. La realidad es que la vida del hombre es como una neblina. Dice, aquí dice tan pronto, dice, se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿verdad? Y por eso es importante que vivamos esta vida en una manera en la que agrade a Dios, en una manera en la que podamos vivir en una verdadera relación con Dios, en una verdadera satisfacción con Dios, ¿verdad? Porque la vida es corta. Ciertamente no sabemos lo que va a pasar mañana. A veces hacemos planes, ¿verdad? Pero no sabes lo que va a pasar mañana. No sabes lo que va a pasar dentro de una hora. No sabes lo que va a pasar esta tarde. Y por eso es importante que vivamos el tiempo en una manera que agrade a Dios. Porque debemos de entender esto, que nuestros tiempos, que nuestro tiempo, que nuestra vida depende ¿de quién? De Dios. Dios es el que establece los tiempos. Y dice podemos leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 17, por favor. Versículo 26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden, ¿de qué? De los tiempos, y los límites de su habitación. ¿Pero para qué ha hecho Dios esto? ¿Por qué Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación? Dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque si vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, Dios ha establecido los tiempos y el límite de nuestra habitación para que podamos buscar a Dios, como a tientas, aunque Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Pero Él es el que ha establecido el orden de los tiempos. Cristo vino en el tiempo establecido por Dios, en su plan perfecto. En su plan perfecto. Podía haber venido en esta era, podía haber venido en este tiempo, ¿verdad? Y seguramente que
a lo mejor se hubiera podido extender más algunas cosas, porque hoy en día con YouTube, con Facebook, con Twitter, con todas estas cosas, fíjate, ¿no? Antiguamente las noticias que tardaban semanas de llegar en nuestros propios países de un pueblo a otro pueblo. Ahora en segundos llegan de una punta del mundo a otra, ¿sí o no? Pero Dios lo hizo así, ¿por qué? Porque está en su perfecto plan, porque Él es el que establece el orden de los tiempos, y es el que limita nuestra habitación, pero con este sentido, para que podamos buscar a Dios. Por eso es importante, y por esa razón debemos de aprovechar bien el tiempo. Nosotros vivimos ahí en North McLean, entre Jimbomba y Greenbank, y cerca de nuestra casa hay un cementerio, muy pequeñito. El día 24 había un funeral. Muchas veces solo pensamos en el tiempo, ¿verdad?, en la brevedad de la vida. ¿Cuándo? Cuando vamos a los funerales, cuando vamos a... ¿verdad? Mucha gente solo piensa en ello, en estos momentos. Y dicen, ¿y si hay algo más? ¿Qué pasará? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque muchas veces no nos damos cuenta. Pero la palabra de Dios es real, es verdadera. La suma de tu palabra es verdad. Y la vida es como una neblina. Por eso debemos de aprovechar bien el tiempo. En ese día, el día 24, yo tenía que ir a comprar unas cosas a Albani's, y yo iba y justo había un funeral, ¿verdad? Ese hombre no celebró la Navidad, por lo menos aquí en la tierra, ¿verdad? Es así, la vida pasa, ¿verdad? Pero nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo, ¿sí o no? En la carta a los Efesios, capítulo 5, yo iba a leer solo un versículo de aquí, pero podemos leer solo un versículo, no me quiero alargar. Aunque a veces nos alargamos porque queremos. Yo quiero invitaros y animaros a que lo veáis en la palabra de Dios. A mí no me gusta escuchar pensamientos de hombres. A mí me gusta escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos, ¿verdad? A veces yo puedo tener un pensamiento que puede parecer muy bonito, que puede parecer muy adecuado, pero si no está respaldado por la palabra de Dios, es un pensamiento vano. Nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entender la vida, tiene que estar siempre basado en la palabra de Dios, confirmado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí en Efesios capítulo 5, yo os invito a leer todo el capítulo. Podemos empezar en el libro 8, en el versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en esta manera es como debemos de vivir, aprovechando bien el tiempo. Y esa es una pregunta que podemos hacernos. ¿Estamos realmente aprovechando el tiempo? ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? A mí me gusta, ¿no? Y la Biblia, porque a veces yo en el ministerio en el que trabajo, donde trabajamos con gente a veces que gracias a Dios, bueno, o por de alguna manera, es la primera vez que escuchan el Evangelio, no han tenido relación con muchas
organizaciones o religiosas, o por llamarlo de alguna manera, muchos dicen, pero es que ser cristiano es muy aburrido, ¿verdad? Ser cristiano es aburridísimo, ¿no? Y cuando alguien me dice esto, incluso algunos cristianos pueden llegar a pensar así, yo lo tengo claro, no estás viviendo un verdadero cristianismo. Porque el cristianismo no es aburrido. Ser cristiano es lo más excitante que un hombre o una mujer puede experimentar. El tener una relación con Dios, el tener, como acabamos de oír, sanidades, el poder ser partícipe en esas sanidades, el poder ser partícipe en la obra de Dios, en el reino de los cielos, es lo más excitante, es lo más radical que cualquier persona, hombre o mujer, podría experimentar, ¿verdad? Y la verdad es que yo les explico a la gente, digo, mira, yo vivo una vida muy normal, entre comillas, dentro de lo especial que es vivir con Cristo, ¿verdad? Y la Biblia, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, ¿qué nos dice? Que hay un tiempo ¿para qué? Para todo. Hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo ¿para qué? Para descansar. Hay un tiempo para divertirte, hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para todo. Dios no dice, ¿sabes? No, tienes que hacer solamente esto en tu vida. Dios dice, hay un tiempo para todo. La cuestión es cómo vives esos tiempos. ¿Para quién vives esos tiempos? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Verdad? Y a mí me llama la atención, si vamos un momento, en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, recordamos que este libro, supuestamente los eruditos dicen que lo escribió el rey, ¿qué rey? Salomón. Y fue un hombre que vivió, dicen, es muy interesante este libro, dice que él no se negó a nada que su carne deseó, nada. Prácticamente lo que está diciendo es, mira, lo he probado todo, lo he probado todo, pero ¿sabes lo que ha hallado? ¿Qué es lo que halló este hombre? Que todo es vanidad. ¿Qué significa la palabra vanidad? Palabra vanidad, vano, vacío, algo que no te termina de saciar, algo que... Y era un hombre, fíjate cómo acabó, yo no sé cómo acabó, no sabemos, pero dice que se casó con más de 1000 mujeres, y por esta tendencia que él tuvo, desobedeció a Dios, ¿sí o no? Y llegó a adorar a los dioses de muchas de estas mujeres, que venían de países lejanos y de otras culturas, de otras situaciones, cuando Dios le había dicho no, ¿verdad? No sabemos, pero fue un hombre sabio, ¿sí o no? En su principio, ¿qué es lo que le pidió a Dios? Sabiduría, dame sabiduría, ¿verdad? Dame sabiduría. O sea, el libro de Eclesiastés es muy interesante, ¿verdad? Yo te animo a que lo leas, como toda la Biblia, por supuesto, pero el libro de Eclesiastés, para mí, es muy interesante, en este sentido, ¿verdad? Este hombre que lo tuvo todo. Dice que la reina, ¿de dónde? Del sur, de Saba, vino a visitarle solo por ver las construcciones maravillosas que hizo. Claro, todo eso tenía un coste. Al final lo estaba pagando el pueblo. Y cuando él murió, su hijo, que no fue sabio, quiso aumentar más los impuestos, y el pueblo, ¿qué hizo? Se rebeló, y hubo la división en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Después de relatar todo esto, hay un tiempo de hablar y un tiempo de callar, hay un tiempo de amar, un tiempo de aborrecer, un tiempo de guerra, un tiempo de paz. Dice en el versículo 11, dice, y todo lo hizo hermoso, ¿dónde? En su tiempo, en el tiempo de Dios. ¿Y ha puesto qué? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Y a mí me gusta esta palabra, dice, Dios lo ha hecho
todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto eternidad, ¿verdad?, en tu corazón. Y Él lo ha hecho todo hermoso en su tiempo. Luego vamos a hablar de esto un poco, brevemente. En su tiempo. Pero ha puesto eternidad. Y mi pregunta anteriormente era, ¿cómo podemos aprovechar el tiempo? ¿Qué es para ti aprovechar el tiempo? El mejor tiempo aprovechado, en mi entender, en mi experiencia, es el tiempo que pasamos con Dios. Porque ese es un tiempo que nos lleva ¿a dónde? A la eternidad. El mejor tiempo, el tiempo más aprovechado que tú puedes tener en tu vida, es el tiempo que pasas con Dios, en la iglesia, por supuesto, pero también en tu hogar, en tu casa, con tus hijos, con tu mujer, en tu trabajo, en tu ministerio, puedes pasar tiempo con Dios y ser utilizado por Dios. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Y ese es el tiempo más aprovechado. Hasta cuando te vas de vacaciones. Hay algunos que se van de vacaciones y yo lo respeto, no tengo ningún problema, no es una crítica. Pero parece que también nos vamos de vacaciones de Dios. Voy a descansar de Dios un poco. Eso no puede ser. No puede ser. No, estoy de vacaciones, no voy a leer la Biblia. No voy a orar, estoy de vacaciones. Hay gente que piensa así, ¿sabes? Y no es correcto. Porque incluso cuando vas de vacaciones, porque hay un tiempo para todo, hay un tiempo para trabajar. Fíjate, la palabra de Dios dice, el que no trabaje, ¿qué? ¿Cómo? Que no coma. O sea, muchos quieren vivir, algunos quieren vivir del cuento, pero del cuento no se puede vivir. Hay que vivir de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Entonces el mejor tiempo, el tiempo más aprovechado, es el tiempo que pasas con Dios. El tiempo que pasamos en su palabra, el tiempo que pasamos en oración, el tiempo en que pasamos en sus asuntos, en su negocio, en el evangelismo. Ese tiempo que incluso a lo mejor tienes que negarte a ti mismo y levantarte a las 6 de la mañana para ir a evangelizar o acostarte más tarde, porque has salido a dar unos folletos y a hablar con la gente que está sin Cristo en el mundo, ¿verdad? Recuerda, estamos hablando de eternidad. Recuerda, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es? Vamos a ir un momento a Juan 17, 3. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, la vida eterna es conocer a Cristo, es conocer a Dios. ¿Y sabes qué? Tú, para conocer a una persona, ¿qué tienes que pasar? Tiempo con ella, ¿sí o no? Para conocer a alguien tú tienes que pasar tiempo con él. Para conocer a alguien tú tienes que tener conversaciones con él. A veces simplemente con una sola conversación ya sabes. A mí me pasó hace unos meses, fuimos a España a una convención y me tocó ir de una ciudad a otra y llevaba a unos señores que venían de Noruega y a un señor que venía de Inglaterra, pero trabaja como misionero en Noruega. Y tuvimos una conversación en el coche. Una conversación era de una ciudad de Valladolid a Salamanca, ¿verdad? 1 hora y media. Pero en esa hora y media, en la conversación, él me conoció a mí y yo le conocí a él. La verdad es que no volvimos a hablar durante toda la semana. Nos conocimos los dos. Diferentes puntos de vista, diferente opinión, diferentes formas de entender muchas cosas, incluso de la Biblia, otras también, y nos conocimos. No volvimos a tener, nos saludábamos, todo respeto, educación, por supuesto, somos cristianos, ¿verdad? Pero su punto de vista y su forma de entender no va con mi forma de entender, y él me conoció y yo le conocí. ¿Me entendéis? Lo estoy llevando al plano de Dios. Tú, para conocer a Dios, tienes que pasar tiempo con Él. Y ese es el tiempo más aprovechado. Recuerda lo que nos dice Pablo en Efesios, capítulo 5. Aprovechad bien, ¿qué? El tiempo. Porque los días son como malos. No seáis
ignorantes, sino vivid con sabiduría, porque los días son malos, ¿verdad? Y la mejor manera para aprovechar el tiempo es en esta manera. Es el tiempo más aprovechado que tú puedes tener en tu vida. El tiempo que pasas con Dios, el tiempo que pasas en la palabra, el tiempo que pasas en la oración. En la carta a los Colosenses, podemos ir un momento, capítulo 3. Porque vivimos tiempos difíciles, ¿sí o no? Tiempos donde dice, despiértate tú que duermes. Luego vamos a leer otro versículo. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos muchos de los cristianos. Es uno de los problemas que tiene incluso la iglesia, ¿verdad? Que nos dormimos. Estamos dormidos, no solo en la iglesia. Está bien, si te duermes, has encontrado paz. Yo me doy por conforme. Aprovecha el tiempo, descansa. Recuerda, tiempo de descansar, tiempo de trabajar. No hay problema, yo no me ofendo. Antes sí, antes cuando veía a alguien dormido le tiraba la Biblia, pero ya no, porque me quedaba sin Biblia. No, es una broma, ¿verdad? Pero estamos dormidos espiritualmente muchas veces. Este mundo tiende a adormecernos. En la iglesia también. En la iglesia también. Y cuando hablo en la iglesia no hablo en el culto, en la reunión del domingo o del miércoles o el estudio bíblico. Hablo como cristianos. Porque a veces pensamos que el cristianismo es ir el domingo a la iglesia, y no. A la iglesia, como te acabo de decir, venimos a alimentarnos, venimos a prepararnos, venimos a compartirnos unos con otros, venimos a orar unos por otros, a exponer nuestra necesidad también, ¿sí o no? Y que nuestros hermanos puedan orar y puedan interceder por nosotros también en fe, sabiendo que, como decía el hermano al comienzo del culto en esta mañana, Dios ha sido fiel, ¿sí o no? Ebenezer, hasta aquí Dios ha sido fiel y Él va a seguir siendo fiel. Incluso cuando nosotros no somos fieles, Dios es fiel, porque Él no se niega a sí mismo, ¿verdad? Pero tenemos que despertar, porque vivimos tiempos, vivimos tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. Y aquí en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice, si pues, esta es como una condición, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos de hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y así es como debemos esto es aprovechar el tiempo. Cuando ponen la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es aprovechar el tiempo. Cuando estamos poniendo nuestra mirada en los cielos. Y cuando hablo, a mí me gusta mirar el cielo. Yo no sé si a ti te gusta mirar el cielo. Ahí me gusta. Ahí donde vivimos nosotros hay, ves, muchas estrellas. El otro día estaba con un hermano que estaba de visita con nosotros y dice, aquí fue, salimos, terminamos de cenar, salimos afuera y digo, mira, qué hermoso. Ves cientos de estrellas, ¿verdad? Y a mí me gusta ver caer las estrellas. ¿Os gusta? ¿Habéis visto alguna vez caer una estrella? ¿Sí? Pues este hombre me dijo, mira, la primera vez que vi caer una estrella fue aquí, hace 2 años. Fue aquí. Dice, yo nunca había visto caer una estrella, ¿verdad? Ahí me encanta mirar al cielo. Pero cuando hablo de mirar al cielo, no hablo solo de mirar las estrellas, las nubes, hablo de mirar a la eternidad. Hablo de mirar a las cosas del cielo. Dice que donde está tu tesoro, allí estará ¿qué? Tu corazón. Dice, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón y el hollín, ¿qué? Corrompe. Sino haceros tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Verdad? Y eso no quiere decir que tienes que vivir aquí en la tierra totalmente despreocupado de todo. No, hay que pagar las bills. ¿Sí o no? Hay que pagar. Hay que pagar la renta, hay que pagar el gasoil. Yo a veces se lo digo, mira, es que yo no voy a la gasolinera, digo, mira, que soy cristiano, lléname el depósito. El de la gasolinera no me lo llena. Tienes que pasar la tarjetita, ¿no? Y hace bip, aprobado. Si no está aprobado, es así. No estamos hablando de hacer tesoros.
Claro que vivimos, es lo que te digo. Pablo decía, el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. Porque algunos habían dicho, mira, como ya Dios viene pronto, ¿para qué vamos a trabajar? Y se tumbaban, pasaban el día ahí, darnos de comer, que aquí estamos esperando a que Dios venga. Y Pablo dijo, no, esto no funciona así. Porque recuerda, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día para el Señor. No tengáis por tardanza el cumplimiento de su promesa, sino, que Él está alargando los tiempos para que más puedan, ¿qué? Salvarse. Salvarse. Porque Él es el que administra y pone el orden de los tiempos, ¿verdad? Entonces, aquí dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso es cuando estamos aprovechando bien el tiempo. Como decía el hermano, fíjate lo que decía, me parece en la carta a Santiago, dice, si tenéis vestido y comida, ¿cómo debemos de estar? ¿Cómo? Decía el hermano, tenemos una casa y queremos un palacio, queremos como ha dicho, un carrito y queremos un carrazo. Está bien, no está mal tener un buen coche, gloria a Dios, ¿sí o no? Pero no hagas las cosas por vanagloria, no hagas las cosas para aparentar, busca darle la gloria a Dios. A lo mejor tienes un mejor coche, un coche con más plazas y puedes traer gente a la iglesia, ¿sí? Eso es aprovechar el tiempo, ¿verdad? Entonces, con esa visión y con ese entendimiento, mirando las cosas de arriba, no a las de la tierra, es como vamos a poder aprovechar bien el tiempo y estar despiertos, porque los días son malos. En la Biblia podemos encontrar sobre todo 2 definiciones en hebreo y en griego del tiempo. Una es cronos. Cuando Dios habla del tiempo cronos, cuando la Biblia nos habla del tiempo cronos, nos está hablando de este tiempo. Un tiempo limitado. Un tiempo que por causa del pecado, porque en el principio no era así, por causa del pecado, este tiempo en esta tierra es un tiempo ¿cómo? Limitado. Es el tiempo de este mundo. El tiempo que Dios ha establecido para nuestra habitación. No hay más, ¿verdad? Y por eso debemos de aprovechar bien el tiempo para poder llegar al tiempo, al segundo tiempo, que nos habla la Biblia, que es el tiempo kairos. El tiempo kairos es un tiempo indeterminado. Es un tiempo donde suceden las cosas que Dios quiere que sucedan en la vida del hombre, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de vivir en el tiempo de kairos, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de cronos. Cuando tú estás mirando las cosas del cielo, a las cosas de arriba, estás viviendo en el tiempo de kairos. Pero cuando tú estás afanado, preocupado, solamente por las cosas de esta tierra, y ir a la iglesia o ser cristiano es solamente un adorno más, una actividad más en tu vida, no estás aprovechando el tiempo, ¿sabes? Entonces es importante que vivamos en el tiempo de kairos, en el tiempo de Dios. Cuando Jesús, en el capítulo que hemos leído antes, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido. Está hablando del tiempo kairos, del tiempo de Dios. El tiempo de Dios se ha cumplido. Y estamos en este tiempo, en un tiempo de gracia, ¿sí o no? Es el tiempo de gracia. Dios murió en la cruz por ti y por mí. Él pagó por nuestros pecados y no tengas por tardanza el cumplimiento de su promesa. Porque Él está alargando, ¿el qué? El tiempo. Recuerda, un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día, dice en la carta de Pedro, ¿verdad? Entonces debemos de vivir en el tiempo de kairos, no estar afanados por las cosas de este mundo. Sí, 30 de diciembre, pero recuérdalo, seguramente si Dios quiere nos veremos el año que viene, a lo mejor por estas fechas, y diremos, ¿te acuerdas el año pasado? ¡Qué rápido! ¿Pasa o no pasa rápido el tiempo? Muy rápido, porque la vida del hombre es como una neblina. Pero cuando estás en kairos, sí, los tiempos pasan, pero tú tienes tu mira y tu fe en la eternidad. Qué poco pensamos en la eternidad, ¿verdad? ¿Y cuánto pensamos en el día de mañana? Dice el Evangelio, la Biblia dice que cada día tiene sus propias, ¿qué? Afanes. No te preocupes por el día de mañana. Y esto no quiere decir que somos, nos da igual. No. Pero no vivas afanado.
No vivas con un afanamiento, vive confiado, porque Dios ha sido fiel, ¿sí o no? Dios es fiel, ¿sí o no? Dios es fiel hasta el día de hoy y va a seguir siendo fiel, ¿sabes? En 2 de Corintios capítulo 6 vamos a ver un ejemplo del tiempo Kairos, del tiempo de Dios. Hemos visto algunos ejemplos del tiempo Cronos, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Ese es el tiempo de Dios, el tiempo donde Dios nos oye. Dios te quiere oír. A mí me impacta un versículo en Juan, me parece capítulo 8, que es cuando Jesús sana a un ciego. Los discípulos seguramente que recuerdas esta historia. Dice que los discípulos vieron a un hombre ciego y le hicieron una pregunta a Jesús. Jesús, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por su pecado o por el pecado de sus padres? Y Jesús les dijo, no, este hombre nació ciego para darle la gloria a Dios. ¿Sí? Algo así, ¿no? Y recibió la vista, ¿verdad? Y cuando los fariseos y los religiosos empezaban a interrogarle, dice, este hombre les dice sabiamente, les dice, mira, sabemos que Dios no escucha, ¿a quién? A los pecadores. A mí me impactó esto, digo, ¿cómo? Dios no escucha a los pecadores. Pero ¿sabes cuándo Dios me escucha? Porque yo soy un pecador. Algunos piensan que cuando eres cristiano ya no fallas más. Otro día me pasó esto con un hermano. No, ya no fallas más, ya no hay más pecado. Digo, tú no lees la Biblia, hermano. O tú lees otra Biblia. Porque la Biblia nos enseña. Yo lucho contra el pecado. Mi frustración es mi pecado. Yo quiero vivir una vida de santidad. Y tú también, ¿no? ¿Sí o no? Pero a veces Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él da la respuesta, Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuándo me oye Dios? Cuando yo digo, Padre, perdóname, límpiame. Tuyo es el poder y la gloria. Tuya es la honra, no mía. Hoy en día vivimos, Señor, dame, me tienes que dar, tu palabra dice que tú me tienes que dar. A ese Dios no le oye, te digo yo. A ese Dios no le oye. Pero cuando tú le dices, Padre, ayúdame en esta situación. Tú eres el dador de la vida, tú eres el autor y consumador de la fe. Dios te oye, ¿sabes? Entonces, dice, en tiempo aceptable, ¿qué? 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Te he oído. En tiempo Kairos, yo te he oído. Y en día de salvación, te he socorrido. Dice, he aquí ahora el tiempo, ¿qué? Aceptable. El tiempo Kairos es el tiempo aceptable de Dios. Es el tiempo aceptable. Y ¿sabes? Y Dios es nuestro Padre. ¿Sí o no? Hemos sido adoptados por Él y dice, podemos decir hoy en día, Abba, Padre. ¿Sí o no? Papaíto. Padre. Padre. Hoy podemos decir esa palabra. Dice, porque es el tiempo aceptable, es el tiempo de Kairos, ¿verdad? He aquí, ahora, el día de salvación. ¿Sabes? Y cuando dice ahora, no dice este tiempo, este mes, este año, no dice hoy, ahora, now, right now, es el día de salvación. Mañana, no sé, porque a lo mejor mañana, ¿Cristo viene o no? Cristo viene pronto. No sabemos, pero Cristo viene pronto, ¿sabes? Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y el mejor tiempo es el tiempo que pasamos en Kairos, en Dios, en su palabra. Porque es el tiempo que pasamos con Él. Y es el tiempo que mejor podemos aprovechar. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo aconseja a su hijo Timoteo. Y le dice en la carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, dice algo muy interesante. Estamos prontos a acabar, pero me llama mucho la atención, porque Pablo fue un hombre que fue apedreado, ¿sabes? Pablo fue un hombre que fue encarcelado por predicar el Evangelio, no por robar, ni por corrupción, ni por nada de esto. Pablo fue un hombre que fue latigado. Pablo fue un hombre que fue despreciado por los gentiles
y fue despreciado por los judíos. ¿Sí o no? Dice que todos le abandonaron. Todos. Quedaron Juan Marcos y uno o dos más por allí, junto con él. Pablo, este hombre, ¿no? Este hombre que pasó penalidades, que pasó hambre, va y le dice a Timoteo estas palabras. Dice, Pablo, en las dos cartas, él está preparando a este joven pastor. Timoteo era un pastor joven, que tenía que aprender mucho, ¿verdad? Y Pablo, como un padre espiritual, le está enseñando a un hijo, y le está dando muchas enseñanzas. Y después de todo esto le dice, también debes de saber esto. O sea, esto es muy importante que lo sepas. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos, ¿sabes? Y puedes seguir leyendo el capítulo. Yo te animo que lo sigas leyendo. No lo vamos a leer porque no me quiero alargar, ¿sabes? Pero estamos viviendo estos tiempos, ¿sí o no? ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos o no? Pero ¿dónde están esos tiempos peligrosos? ¿A qué tiempos peligrosos se está refiriendo aquí Pablo? Pablo fue encarcelado, fue decapitado. Me parece que murió decapitado, ¿puede ser? Fue decapitado, los últimos años de su vida las pasó en una cárcel, enfermo. Fue apaleado, fue apedreado, fue latigado. Y va y le dice a Timoteo, vienen tiempos peligrosos. ¿Qué más peligro que esto? Vivimos tiempos peligrosos. Pero ¿sabes dónde? No es allá afuera. El peligro no está allá afuera. El peligro está en la iglesia. Pablo le está diciendo a Timoteo que esta gente está alrededor de él. Que estos amadores de sí mismo, amadores más de los deleites de la carne que de los deleites en Dios, están ahí, están alrededor de nosotros. Y que nosotros debemos de estar alerta para no ser llevados por este tipo de tendencias. Por este tipo, ¿cuánta falsa doctrina hay hoy en día? ¿Sí o no? ¿Cuánta falsa enseñanza? ¿Cuántas iglesias están tendiendo a la oscuridad más que a la claridad? En hacer grandes shows con luces, escenarios, iglesias pintadas de negro que parecen más una discoteca. Es así. Yo iba a las discotecas. ¿Tú ibas a la discoteca? ¿Has ido a la discoteca alguna vez? Yo la discoteca era oscura, llena de luces y con humo. ¿Sabes? Yo no voy, yo quiero ir a la luz. Pero hoy en día están todas estas cosas. Claro que Dios tiene planes de prosperidad, como decía el hermano, ¿sí o no? Y yo no estoy aquí, perdonad si parece, estoy hablando de que esas cosas están alrededor de nosotros, ¿sabes? Y que debemos de estar alerta, no dejarnos llevar, no dejarnos llevar por esas tendencias, ¿sabes? Para poder ganar al mundo con las armas del mundo. No. Al mundo nunca la vamos a ganar con las armas del mundo. Al mundo solo le vamos a poder ganar con el poder del Espíritu Santo. Y da igual, a lo mejor por decir, qué aburrimiento, o qué alabanza más sosa. Pero si es que no, yo no he venido a un concierto, yo he venido a alabar a Dios. Yo he venido a cantarle a Dios. Yo quiero que Él me oiga, alabarle y cantarle. Yo no he venido a un concierto, yo no he venido a que otros canten por mí. No, yo quiero cantar. Y canto muy mal. Mi mujer me lo dice, me lo recuerda. Canta, no grites tanto, ¿sabes? Entonces aprovecho cuando dice, ¡ey! Porque quiero que Él me oiga, porque quiero que los muros caigan, y que las cadenas sean rotas, ¿sabes? Y esas cosas, aquí Pablo, lo pueden leer, todo el capítulo 3 y el capítulo 4, dice, ya no sufrirán la sana doctrina, sino que buscarán enseñanzas conforme a ¿qué? A sus concupiscencias, sus deseos sensuales, carnales. No me hables del pecado, hermano. El pecado, no. El infierno. ¿Me vas a hablar del infierno ahora? Con el calor que hace, hermano. Vamos a hablar de refrigerio. Está bien. Hay un tiempo para todo. ¿Sí o no? Pero ¿sabes quién fue el que habló más del infierno en toda la Biblia? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él te ama y Él te quiere librar. Él puso eternidad en tu corazón, en mi corazón. Y Él quiere que pasemos la eternidad con Él. En el cielo. Fíjate la eternidad. A veces no somos capaces de aguantar 2 horas. Imagínate una eternidad. Y no va a haber mucha alabanza. A lo mejor solo una canción. ¿Sabes lo que va a decir esa canción? A lo mejor, santo, santo, santo.
No muchos instrumentos, a lo mejor los instrumentos de Dios, dice. Un arpa quizás, no lo sé, ¿sabes? Yo no estoy en contra, a mí me encanta, ¿no? La alabanza, ¿sabes? Pero es así, la eternidad. Entonces, el peligro, los tiempos peligrosos son en la iglesia. Yo os quiero animar como iglesia. No os dejéis arrastrar. No os dejéis hay tendencias, es el evangelio de la prosperidad. Muchas doctrinas. A veces dice que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Jesús le avisaba a los discípulos, tened cuidado de la levadura de los fariseos. Claro, los discípulos no entendían. Dice, ya Jesús se ha enfadado, nos está llamando la atención porque no hemos traído pan. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice, no, Jesús les estaba hablando de la hipocresía y de la falsedad de los fariseos, ¿sí o no? Eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y a veces dice, claro que yo como pastor también, como cristiano, yo quiero ver la iglesia llena, pero no de cualquier precio, no a cualquier precio, no en una manera carnal, no en una manera mundana, porque es y yo no digo que la iglesia está llena hoy en día, o algunas iglesias pueden estar llenas porque hacen así, no, hay muchos cristianos, por la gloria de Dios, iglesias abundantes, ¿sabes? Gracias a Dios, pero también hay iglesias donde no somos muchos, ¿sabes? Pero queremos alabar a Dios con todo nuestro corazón, ¿sí o no? Y donde no nos aburrimos, porque para nosotros el tiempo con Dios es tiempo kairos. Y recuerda, cuando Pablo está hablando con Timoteo, en este versículo, a veces decimos, no, es peligroso allá afuera. Sí, claro, pero es que siempre ha sido peligroso allá afuera. El mundo siempre ha sido peligroso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Siempre. Puedes mirar la historia, ha habido tiempos peores que ahora, mucho peores que ahora. Pero el problema es en la iglesia. Tenemos que estar alerta de esos tiempos peligrosos, de esas falsas doctrinas, de esas falsas enseñanzas que quieren destruir al pueblo de Dios. Porque ¿sabes qué? Para terminar, ¿no? Quizás estamos en los últimos tiempos, yo no lo sé. Yo no sé si estamos en los últimos tiempos, la gente habla, ¿no? Pero sí sé cuál es una de las evidencias de que vienen los últimos tiempos. ¿Y sabes cuál es una de las evidencias? ¿Cuál es? La apostasía de la iglesia. La apostasía de la iglesia es una de las evidencias de que vienen los últimos tiempos. Guerras, ¿habrá oído de guerras? Sí, fíjate, hace unos años pude estar en Polonia y pude visitar el campo de concentración de Auschwitz. ¡Wow! Yo creo que no hay sitio más negro que ese, o muy pocos sitios puede haber más negros y más... Cuando entras en esas habitaciones y encuentras habitaciones llenas de prótesis que les quitaron, o de pelo, o de dentaduras, y te empiezan a enseñar los sitios, y aquí, y el paredón donde los fusilaban y todo esto. Ellos, los judíos, lo conservan como un recuerdo para que el hombre no olvide, ¿sí? Porque el hombre tiende a olvidar, ¿sí o no? Dicen que el pueblo que olvida su historia, ¿qué hace? La repite y la repite. Por eso la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que ya fue? ¿Qué será? Lo que ya pasó. Lo nuevo está en los cielos, en la nueva Jerusalén. Entonces, yo no sé si son los últimos tiempos o no. Lo que sí sé es que dice que podemos, para terminar, en el Romanos capítulo 13, versículo 11, lo que sí que sé es que una de las situaciones que van a mostrar claramente que viene el final, que vienen los últimos tiempos, que estamos en los últimos tiempos, es la apostasía de la iglesia. Y hoy en día hay apostasía. Hay mucha gente torciendo el evangelio, mucha. A mí me da pena. Mucha gente que se creen que son salvos, que se creen que son cristianos y están viviendo como auténticos demonios, diablos. Y no soy salvo, porque alguien me declaró salvo. La salvación es de Jehová, no lo olvides. La salvación es solo de Jehová. ¿Sabes? Cuánta falsa doctrina, cuánta apostasía. Aquí no hablan mucho de ecumenismo. ¿Ecuménico? ¿Conocemos? Esa tendencia que se va a levantar, donde todas las religiones, ¿qué? Son una. Yo estaba hace unos meses con una organización que trabaja dentro de las cárceles aquí en Australia y vinieron a darnos una charla. Yo dejé esa organización. Yo iba a ser chaplán en la cárcel, pero no. Mira, lo hago por carta, pero no puedo
no puedo en esta manera. Respeto a la gente que lo hace, que son cristianos verdaderos y utilizan esa plataforma para poder entrar en la cárcel, aunque no comparten su filosofía. Pero vino un hombre a decirnos que Dios, Jehová y Alá eran el mismo Dios. Y yo miraba al hermano que me invitó y decía, pero no vas a decir nada. ¿Qué es esto? Yo me tuve que levantar e irme. ¿Me entiendes? Entonces, ecuménico. Ellos no entienden mucho, aquí no se entiende mucho de ecuménico, pero cuánto ecumenismo se está metiendo. ¿Sí o no? Los que sabemos, los que hemos vivido en países católicos, ¿sí? Vemos cómo poquito a poco. Por eso muchas veces tenemos que repetir, la salvación es por gracia y por fe. No tienes que hacer nada, no puedes hacer nada para salvarte. Cree, arrepiéntete y cree, y Él te salvará. ¿Sí o no? Es así. Por eso te digo, ¿no?, que tenemos que estar despiertos y aprovechad bien el tiempo. Recuerda, los tiempos difíciles no son allá afuera. Sí, hay situaciones, hay conflictos, vemos cómo está el mundo. Drogas, alcohol, violencia doméstica, pedófilos, asesinos. No es nuevo. Si tú estudias un poco el tiempo cuando vino Jesús, ¡wow! ¿Quién era Herodes? ¿Quién era Pilatos? ¿Quién era el César de Roma? Vas a decir, ¡wow! Estamos mal, pero estos estaban peor. ¿Sabes? El verdadero peligro del que habla Pablo y del que debemos de estar alerta en estos tiempos, esos tiempos peligrosos son los tiempos en la iglesia. Recuerda que hay una batalla. Dice que el enemigo, el diablo, por supuesto, no pudo tumbar a Jesús, pero ahora su guerra es ¿contra quién? Contra los que llevan el testimonio de Cristo, dice en el libro de Apocalipsis. La guerra es contra los que llevan el testimonio de Cristo, y Él quiere desprestigiar el cristianismo, Él quiere desprestigiar a la iglesia. Por eso debemos de estar alerta. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice, y esto, conociendo, ¿el qué? El tiempo. ¿Sabes? El rey David, un gran ejemplo, él tenía un ejército, y entre su ejército había diferentes familias, y cada familia era especialista en diferentes cosas. Había buenos arqueros, había buenos jinetes, había buenos espadachines, había gente muy trabajadora, obrera, con visión, ¿sabes? Pero también llevaba unos que conocían ¿qué? Los tiempos. Eran la familia de Isaacar, entendidos en los tiempos. Dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. Y nosotros como cristianos también tenemos, y esto, conociendo el tiempo, debemos de ser también entendidos en los tiempos en los que estamos viviendo. Y estar alerta a estas cosas, a cómo el enemigo se va metiendo en las doctrinas, en las enseñanzas. Cuidado, cuidado. Recuerda, un poco de levadura leuda toda, ¿el qué? La masa. Dice, y si la sal pierde sus propiedades, ¿para qué es válida? Para nada. La sal no vale para nada, para ser tirada y pisoteada por los hombres, ¿verdad? Y volviendo, Romanos 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. A veces vivimos adormilados, como cristianos, no estamos alerta. A veces oímos mensajes y no estamos alerta, ¿sabes? A veces vienen doctrinas, enseñanzas muy sutiles, vemos éxito, wow, esto tiene éxito, cuidado con el éxito, cuidado con el éxito. El éxito es el que nos da Dios. Dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. Un alma merece la pena. Dice, levantaros del sueño. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que ¿qué? Que cuando creímos. Por eso te digo que yo no sé si son los últimos tiempos, pero lo que sí sé es que el final está más cerca que cuando empezamos. ¿Sí o no? Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y os quiero animar, ¿no? Ya para terminar, no sé cómo
si vamos a orar, si podemos orar. Yo os animo, podemos levantarnos si queréis, vamos a orar. Pero yo os quiero animar, ¿no? Mañana va a terminar el año 2019, como estábamos oyendo al hermano Mario, al hermano Nelson. Ha sido un año de bendición, donde ha habido pruebas también, ¿no? Ha habido días difíciles, ¿sí o no? Ha habido situaciones, ¿verdad? Pero donde hemos visto y donde seguimos viendo la mano de Dios. Y yo os quiero animar, ¿no? Vamos a terminar este año. Mañana tenéis un día muy especial, una vigilia, ¿verdad? Para terminar el año y empezar el año en Kairos. Terminar el año en Kairos, en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Por ejemplo, para los chinos no es el año 2019, es el año 1500 y algo, me parece, algo así. Cada sitio tiene diferentes cronos, pero en todos lados solo hay un tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Y yo os quiero animar. Vienen tiempos difíciles, ¿sabes? Pero mira, yo me acuerdo cómo conocí la iglesia Betel hace 7 años. Yo no ensalzo a los hombres, ni luego Neto me va a dar $100 por hablar bien de él. Yo no vengo a predicar aquí por dinero, no venimos por dinero, no nos movemos por dinero, nos movemos por fe. Pero así fue como conocí la iglesia Betel. Betel significa casa de Dios, ¿sí o no? Casa de Dios. Y yo me acuerdo, fue una familia muy especial, una familia que es un fruto que Dios levantó en esta iglesia. Y no en el edificio, porque la iglesia no es el edificio. La iglesia sois cada uno de vosotros, ¿verdad? Que formáis parte de esta iglesia. A veces formamos parte de otra iglesia, pero somos hermanos. Está bien, gloria a Dios, ¿verdad? Y esta familia me hizo una pregunta y yo le dije una cosa solo, porque yo solo hago esa pregunta a la gente. Yo no conocía ni a vosotros, ni a la iglesia Betel, ni a Neto, ni a nadie, no conocía a nadie. Solo conocía a esta familia. Yo le dije, ¿es una iglesia bíblica? Y ellos me dijeron, sí. Digo, pues ahí tienes que estar. En una iglesia bíblica. ¿Entiendes? En una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Y vienen tiempos peligrosos. Y recuerda, esos tiempos peligrosos son para dentro de la iglesia. Porque el principio del fin va a empezar, uno de los condicionantes que van a suceder es la apostasía de la iglesia. Y nosotros debemos de estar agarrados a esto, a su palabra, al Espíritu Santo, moviéndose, obrando, sanando, regenerando, restaurando, transformando las vidas de cada uno de nosotros. Y no solo un domingo, sino cada día. Y esto sí es un reto, pero es un reto no para vosotros, es un reto para cada cristiano, porque nosotros tenemos que ser la sal y la luz de este mundo. Entonces vamos a orar, y vamos a orar por esto, por una protección especial, para que la iglesia Betel y cada uno de nosotros podamos seguir siendo, y seguiremos siendo por su gracia y en su voluntad, la sal y la luz de este mundo que tanto necesita. Amén. No sé si... No, perdón. Pues gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio que me has dado de poder venir en esta tarde a esta congregación, a esta casa, a esta que es tu casa, Señor. Y no es tu casa por este edificio, sino es tu casa porque aquí hay muchos corazones en los que tú habitas, Señor. Yo te pido, Padre, que nos protejas, Señor. Sabemos que vienen tiempos difíciles, tiempos peligrosos, Señor. Pero nosotros queremos estar despiertos. No queremos dormir. No queremos estar dormidos, Señor. No queremos buscar el beneficio de nuestra carne, Señor. No queremos buscar un confort en la carne, Señor. Sino que queremos buscar un confort en el Espíritu, Señor. Queremos vivir en tus tiempos, Señor. Queremos vivir en el tiempo Kairos, Señor. No en el tiempo cronometrado, no en el tiempo de afanamiento, no en el tiempo donde las obligaciones nos dominan, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Allí donde tengamos que estar, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros ministerios, en cada cosa que hagamos, Señor, que podamos ser la sal y la luz de este mundo, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, por este año que termina, Señor. Y te doy las gracias, Dios mío, porque has sido fiel, porque siempre eres fiel, Señor. Porque incluso cuando yo no he sido fiel, tú has sido fiel conmigo, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón, Señor. Tú sabes quién soy, Señor. Y por eso lo único que puedo hacer ante tu presencia es humillarme, Señor, y pedirte que me perdones, que me limpies, Señor, que me des fuerzas, Señor, que tus fuerzas no me falten, Señor.
para poder luchar cada día, Señor. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a poder seguir hacia adelante, Señor, a estar alerta, Señor, a aprovechar bien el tiempo, Señor, a no desperdiciar el tiempo, porque ciertamente nuestra vida es como neblina y no sabemos lo que va a acontecer mañana, Señor. Pero sabemos que si estamos en tu presencia, si estamos en tu voluntad, que si tú nos salvas, viviremos en la eternidad contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner nuestras miradas en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, Señor. A hacernos tesoros allá en el cielo, Señor, donde ni el hollín ni el ladrón pueden quitarlo, Señor. Y no hacernos tesoros en esta tierra, donde se van a desvanecer, donde se van a quedar y se van a pudrir, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, por esta iglesia, por esta congregación, Señor. Te pido por la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos, Señor. Te pido que sigas obrando, Señor, y que levantes obreros y obreras, cristianos y cristianas, Señor, que estén dispuestos a cargar tu cruz y a seguirte cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Sabemos que viene el final, Señor. Pero a nosotros no nos va a agarrar de sorpresa. Nosotros sabemos que viene el final. Por eso debemos de estar despiertos. Por eso debemos y necesitamos que tú nos despiertes, Señor. Que tú nos avives realmente, Señor. Y yo te pido todas estas cosas, Padre, en tu maravilloso nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Y como la palabra dice, ¿verdad? Maranata, Cristo viene pronto. Esta palabra, Señor, hay cabida en nuestros corazones, que podamos meditar en ella, ya sea la palabra para el final de este año, para el